Saludos. ¿Desde qué parte del mundo nos ves? Cuéntanoslo en los comentarios. Nos encantará saberlo. Además, puedes apoyarnos gratuitamente dando me gusta y suscribiéndote al canal. Detrás del trono del crisantemo, la monarquía más antigua del mundo, se esconden historias de inmenso poder, sacrificio y un protocolo implacable. Hoy desvelaremos la vida de una mujer que, con su silencio, protagonizó la primera gran rebelión del palacio moderno, la emperatriz Nagako. La esposa del emperador Hirohito, una figura que soportó la presión de un imperio, la devastación de una guerra y tragedias personales que pondrían a prueba a cualquier ser humano. Fue una prisionera en una jaula de oro, o una estratega silenciosa que redefinió el papel de la emperatriz para siempre. Acompáñanos a descubrir la historia de la emperatriz Kōyun. Saludos. ¿Desde qué parte del mundo nos ves? Cuéntanoslo en los comentarios. Nos encantará saberlo. Además, puedes apoyarnos gratuitamente dando me gusta y suscribiéndote al canal. Hoy comenzamos un viaje al corazón del Palacio Imperial de Japón, un mundo de tradiciones milenarias y protocolos inquebrantables. En este crisol de deber y poder, una figura emergió para redefinir sutilmente el rol de la mujer en el trono del crisantemo. Esta es la historia de la emperatriz Nagako y su primera rebelión silenciosa. El 6 de marzo de 1903, en el seno de una de las ramas más nobles de la familia imperial, la casa Kuni no Miya, nació una niña destinada a la grandeza. Su nombre, Nagako, que puede traducirse como niña fragante o de larga bondad, parecía presagiar una vida de gracia y serenidad. Su padre era el príncipe Kuniyoshi Kuni, un hombre de linaje impecable descendiente directo de emperadores. Su madre, la princesa Chikako, provenía del poderoso clan Shimazu, los antiguos señores de Satsuma, lo que confería a Nagako una herencia que fusionaba la sangre imperial con la de la aristocracia guerrera más influyente de Japón. Desde su nacimiento, cada aspecto de su vida fue meticulosamente planeado. Fue educada en un ambiente que era a la vez un privilegio y una jaula dorada. El Japón de la era Taisho se modernizaba a un ritmo vertiginoso, pero dentro de los muros del palacio, el tiempo parecía moverse de manera diferente. Nagako fue enviada al departamento de niñas de la prestigiosa Gakushuin, la escuela de pares, creada para educar a los hijos de la nobleza. Sin embargo, su plan de estudios iba más allá de la caligrafía, la poesía y la ceremonia del té. Se le impartió una formación especial, diseñada para una única candidata potencial, la futura emperatriz de Japón. Aprendió sobre la historia sagrada del imperio, la compleja genealogía de la familia imperial y, sobre todo, el arte de la sumisión y el autocontrol. Cada gesto, cada palabra, cada inclinación era ensayada hasta la perfección. Se esperaba que fuera un dechado de virtudes confucianas, obediente, modesta y completamente dedicada a su futuro esposo y al Estado. Era la encarnación de la Yamato Nadeshiko, la flor ideal de la feminidad japonesa. Pero bajo esa fachada de perfecta serenidad, se estaba forjando un espíritu resiliente, una voluntad que pronto sería puesta a prueba por las intrigas más feroces de la corte. Cuando el joven príncipe heredero Hirohito alcanzó la edad para casarse, la búsqueda de una consorte se convirtió en un asunto de Estado de la más alta importancia. La agencia de la Casa Imperial, el órgano que gobernaba cada aspecto de la vida de la realeza, evaluó a las candidatas más nobles del país. La princesa Nagako, con su impecable linaje, su educación de élite y su belleza serena,
fue seleccionada en 1919. El compromiso parecía un cuento de hadas, una unión perfecta que aseguraría la continuidad de la dinastía más antigua del mundo. Sin embargo, el sueño pronto se convirtió en una pesadilla política. Una facción poderosa dentro de la corte, liderada por uno de los hombres más influyentes de Japón, el mariscal de campo Yamagata Aritomo, se opuso ferozmente a la unión. Yamagata, un genro o estadista anciano que había moldeado el Japón moderno, desató una campaña para desacreditar a Nagako y a su familia. El arma que esgrimió fue una mezcla de ciencia moderna y prejuicio antiguo, la genética. Yamagata y sus aliados afirmaron que en el linaje materno de Nagako, el clan Shimazu, existía un defecto genético hereditario, el daltonismo. Presentaron esta condición, considerada trivial hoy en día, como una mancha inaceptable en la sangre que se mezclaría con la del divino emperador. La acusación era devastadora. En una cultura obsesionada con la pureza del linaje, sugerir que la futura emperatriz portaba una sangre maldita era un ataque directo al honor de su familia y a su idoneidad para el trono. La presión sobre el padre de Nagako, el príncipe Kuni, fue inmensa. Se esperaba que, por el bien del país, retirara voluntariamente a su hija de la candidatura. La corte se dividió en facciones y el futuro de Nagako pendía de un hilo. El príncipe Kuni, en un acto de desafío sin precedentes, se negó a ceder. Buscó el apoyo de otras figuras poderosas y llevó el asunto directamente al emperador Taisho. En un giro dramático, el propio emperador, cuya salud era frágil, intervino y dio su bendición personal al matrimonio, declarando que el daltonismo no era un impedimento. La voluntad imperial prevaleció sobre la intriga política. Nagako había sobrevivido a su primera gran batalla, pero la cicatriz de ser públicamente marcada como defectuosa nunca la abandonaría por completo. Tras superar el escándalo de su compromiso, Nagako se casó con el príncipe heredero Hirohito en 1924, convirtiéndose en princesa heredera. 2 años más tarde, con la muerte del emperador Taisho, ascendió al trono del crisantemo como la emperatriz Kojun. Sin embargo, su coronación no marcó el fin de sus pruebas, sino el comienzo de una nueva y más íntima batalla. Su principal adversaria no era un político en la sombra, sino la mujer más poderosa del palacio, su suegra, la emperatriz viuda Teimei. La emperatriz Teimei era una figura formidable, la personificación del rígido y austero protocolo de la era Meiji. Criada en una época de formalidad extrema, veía a su nuera, más joven y educada en la era Taisho, ligeramente más liberal, con un ojo crítico y a menudo desaprobador. Para Teimei, Nagako nunca parecía estar a la altura. Cada aspecto de su comportamiento era examinado y juzgado. Se criticaba su postura, la forma en que caminaba, el tono de su voz e incluso su aparente incapacidad para adaptarse plenamente a las complejas y arcaicas costumbres de la corte interna. El Kokyu. La tensión alcanzó su punto álgido en el tema de la sucesión. El deber principal de una emperatriz era producir un heredero varón. Nagako dio a luz a su primera hija, la princesa Shigeko, en 1925. Luego, en los años siguientes, nacieron 3 hijas más. Con cada nacimiento de una niña, la presión de la emperatriz viuda y de toda la agencia de la casa imperial se intensificaba. Se susurraba en los pasillos del palacio sobre la incapacidad de Nagako para cumplir con su deber más sagrado. La emperatriz Teimei, que había dado a luz a 4 hijos varones para su esposo, no ocultaba su decepción. Esta guerra fría entre las 2 emperatrices creó un ambiente sofocante para Nagako.
vivía bajo un escrutinio constante, en un aislamiento emocional que la obligó a desarrollar una fortaleza interior de acero. Era una lucha de voluntades entre dos generaciones, entre la vieja guardia que se aferraba a un pasado inmutable y la nueva emperatriz que representaba un futuro incierto. Nagako soportó la presión con una dignidad estoica, una forma de rebelión silenciosa contra un sistema que buscaba reducirla únicamente a su función reproductiva. Tras la muerte del emperador Taisho en diciembre de 1926, Hirohito ascendió al trono del crisantemo y Nagako se convirtió en la emperatriz de Japón. Con tan solo 23 años, sobre sus hombros recayó el peso de una de las monarquías más antiguas y herméticas del mundo. El protocolo imperial, dictado por la omnipotente agencia de la Casa Imperial, era asfixiante. Cada gesto, cada palabra y cada aparición pública estaban meticulosamente coreografiados. Pero más allá de las ceremonias sintoístas y los deberes representativos, la corte imperial y el gobierno japonés tenían una única y abrumadora expectativa para su nueva emperatriz: la producción de un heredero varón. La ley de la Casa Imperial de 1889 era inequívoca. Solo un hombre podía heredar el trono. La continuidad de una dinastía que se proclamaba descendiente directa de la diosa del sol, Amaterasu, dependía exclusivamente de ella. Para la élite conservadora que rodeaba al emperador, el papel de Nagako era biológico antes que ceremonial. Su valor se mediría en su capacidad para asegurar el futuro de la línea sucesoria. La presión era inmensa y constante. Vivía en un aislamiento dorado, separada de su familia de origen y rodeada de damas de compañía que actuaban más como vigilantes que como confidentes. Cada mes que pasaba sin noticias de un embarazo, aumentaba los susurros en los pasillos del palacio. Se analizaba su salud, su estado de ánimo e incluso su linaje, a pesar de pertenecer a una de las ramas más nobles de la familia imperial. La joven emperatriz, educada para ser una consorte obediente y discreta, se encontró en el centro de una tormenta silenciosa. Su deber era claro, pero el destino de la nación parecía pender de un hilo biológico que ella no podía controlar, transformando los primeros años de su reinado en una prueba de resistencia psicológica contra las rígidas expectativas del poder imperial. La presión sobre la emperatriz Nagako no tardó en materializarse en resultados, pero no los que la corte esperaba. En diciembre de 1925, antes de la ascensión oficial, nació su primera hija, la princesa Shigeko. Hubo alegría, pero fue una alegría contenida, atemperada por la tácita decepción de que no fuera un varón. La corte esperaría. 2 años después, en septiembre de 1927, nació la segunda hija, la princesa Sachiko. La decepción en los círculos conservadores del palacio se hizo más palpable. A esta angustia se sumó una tragedia personal devastadora. La pequeña Sachiko murió con apenas 6 meses de vida a causa de una infección, sumiendo a Nagako en un profundo dolor que el estricto protocolo imperial apenas le permitía expresar. A pesar de su luto, el deber era implacable. En septiembre de 1929 llegó su tercera hija, la princesa Kazuko, y en marzo de 1931, la cuarta, la princesa Atsuko. 4 embarazos en 6 años, 4 niñas. Para la agencia de la Casa Imperial y los tradicionalistas, la situación era más que una simple cuestión de mala suerte. Se estaba convirtiendo en una crisis dinástica. Los susurros se transformaron en críticas abiertas, aunque veladas. Se cuestionaba la fortaleza de la sangre de su familia, los Shimazu, a pesar de su ilustre origen. Nagako fue etiquetada en la intimidad de la corte como una madre de princesas, un título que,
lejos de ser un halago, era una condena. Cada nacimiento de una niña era una reafirmación de su supuesto fracaso. Su vida se convirtió en un ciclo de esperanza, embarazo y desilusión pública. Mientras amaba a sus hijas, sentía el frío juicio de una institución que la veía como un mero recipiente para un heredero. Un recipiente que, hasta ese momento, no había cumplido con su función primordial. Después del nacimiento de la cuarta princesa, la paciencia de la vieja guardia imperial se agotó. La crisis sucesoria era un tema de Estado, y algunos de los consejeros más influyentes y conservadores del emperador Hirohito decidieron tomar cartas en el asunto. Resucitaron una solución que había sido una práctica común durante siglos en la corte japonesa: el concubinato imperial. Si la emperatriz no podía producir un heredero varón, el emperador debía tomar una o varias concubinas de familias nobles para asegurar la línea de sangre. Esta no era una simple sugerencia, sino una conspiración en toda regla, orquestada en las sombras del palacio. Altos funcionarios de la agencia imperial y figuras políticas, como el influyente estadista Sayonji Kinmochi, comenzaron a presionar activamente a Hirohito. Se argumentaba que el deber hacia la nación y la dinastía prevalecía sobre cualquier sentimiento personal. Se prepararon listas de candidatas adecuadas, jóvenes de familias impecables, listas para cumplir con su deber patriótico. Para Nagako, esta conspiración era la máxima humillación. No solo la declaraba un fracaso como emperatriz, sino que amenazaba con destruir la naturaleza monógama de su matrimonio. Una idea que tanto ella como Hirohito, influenciado por sus tutores y la cultura occidental, valoraban profundamente. Aquí es donde se manifestó la primera gran rebelión silenciosa. En un acto sin precedentes que rompía con siglos de tradición, el emperador Hirohito se negó rotundamente. Rechazó la presión de sus consejeros y se negó a considerar siquiera la idea de tomar una concubina. Su lealtad y afecto por Nagako superaron las exigencias arcaicas del protocolo. Esta decisión fue un punto de inflexión, una declaración de que su matrimonio era una unión moderna, no solo un contrato dinástico. Al defender a su esposa, Hirohito desafió a la élite más poderosa del país, protegiendo a Nagako y sentando un nuevo precedente para la monarquía japonesa. A pesar de la valiente defensa del emperador Hirohito, la presión sobre Nagako no desapareció por completo. La conspiración del concubinato había sido frustrada, pero la necesidad de un heredero seguía siendo la cuestión más apremiante del reino. En 1933, la emperatriz, con casi 30 años, estaba embarazada por quinta vez. La expectación en todo Japón era palpable. El futuro del trono del crisantemo dependía del resultado de este embarazo. La mañana del 23 de diciembre de 1933, las campanas de los templos y las sirenas de las fábricas en todo el país sonaron al unísono. La agencia de la Casa Imperial hizo el anuncio que la nación había estado esperando durante casi una década. La emperatriz había dado a luz a un varón. El príncipe Tsugu, quien sería conocido mundialmente como Akihito, había nacido. La noticia desató una euforia nacional. Hubo celebraciones masivas en las calles, se distribuyó sake y dulces, y la bolsa de Tokio experimentó una subida histórica. Para el pueblo, era una señal de buen augurio y estabilidad. Pero para Nagako fue mucho más que eso. Fue su vindicación definitiva. El nacimiento de Akihito silenció a sus críticos de la noche a la mañana. La conspiración para imponerle una concubina a su esposo se desvaneció, como si nunca hubiera existido. Su posición como emperatriz quedó cimentada de forma inexpugnable. Ya no era la madre de princesas, sino la madre del futuro emperador.
Este momento de triunfo personal transformó su existencia dentro del palacio. El peso insoportable de la expectativa fue reemplazado por una nueva forma de respeto y reverencia. Había superado la prueba más dura de su vida, cumpliendo con su deber sagrado, y en el proceso había asegurado no solo la dinastía, sino también la integridad de su matrimonio. La emperatriz Nagako, tras años de angustia silenciosa, finalmente había triunfado. Saludos. ¿Desde qué parte del mundo nos ves? Cuéntanoslo en los comentarios. Nos encantará saberlo. Además, puedes apoyarnos gratuitamente dando me gusta y suscribiéndote al canal. Con el estallido de la Segunda Guerra Sino-Japonesa en 1937 y la posterior entrada de Japón en la Segunda Guerra Mundial, el papel de la emperatriz Nagako se transformó drásticamente. El crisantemo dorado del trono ya no solo representaba la paz y la continuidad, sino que debía convertirse en un faro de estoicismo y sacrificio para una nación en guerra. Nagako, educada en la tradición samurái de su clan Kuni, entendía el deber por encima de todo. Su rebelión silenciosa, esa lucha interna por mantener su identidad, fue puesta en pausa. Ahora, la supervivencia del imperio era la única prioridad. Su agenda se llenó de apariciones públicas calculadas para elevar la moral. Vestida con kimonos de colores sobrios, visitaba santuarios para orar por la victoria y participaba activamente en la Sociedad de la Cruz Roja Japonesa, de la que era presidenta honoraria. Se la veía enrollando vendajes junto a otras damas de la aristocracia, un acto simbólico que conectaba el Palacio Imperial con el esfuerzo bélico del ciudadano común. Sin embargo, el protocolo seguía siendo una jaula de acero. Cada gesto, cada palabra, era escrutado. No podía mostrar angustia por los informes de bajas que llegaban, ni por los príncipes imperiales, sus propios parientes, que servían en el frente. Su deber era proyectar una calma divina, una confianza inquebrantable en el destino de Japón, personificado en su esposo, el emperador Showa. Dentro de los muros del palacio, la realidad era más compleja. Nagako criaba a sus hijos en un ambiente de creciente austeridad. Los jardines del palacio se convirtieron en huertos para cultivar alimentos, y se implementaron racionamientos incluso para la familia imperial. Ella supervisaba personalmente estas medidas, enseñando a sus hijos el valor del sacrificio. Esta dualidad definió su existencia. Por un lado, la diosa viviente que inspiraba a millones. Por otro, una madre preocupada que intentaba proteger a su familia de los horrores de un conflicto que se acercaba cada vez más a casa. Su silencio era su armadura, su compostura, su arma. La emperatriz no iba al frente de batalla, pero libraba su propia guerra de resistencia emocional y protocolaria cada día. A medida que la guerra avanzaba, la ilusión de invulnerabilidad de Japón comenzó a desmoronarse, y el estruendo del conflicto llegó a las puertas del propio Palacio Imperial. Las sirenas antiaéreas se convirtieron en la nueva y aterradora banda sonora de la vida en Tokio. Para la emperatriz Nagako, el deber de mantener la calma se convirtió en una prueba de fuego casi insuperable. El palacio, que durante siglos había sido un santuario impenetrable, ya no era seguro. Se construyó un búnker subterráneo en los terrenos del Fukiage, donde la familia imperial se refugiaba durante los bombardeos. En la oscuridad y el silencio de ese refugio de hormigón, Nagako se aferraba a sus hijos, intentando protegerlos no solo de las bombas, sino también del miedo que amenazaba con consumirlo todo. El contraste entre su estatus divino y su vulnerabilidad humana nunca fue tan marcado. La noche del 9 al 10 de marzo de 1945, Tokio ardió.
El masivo bombardeo incendiario estadounidense devastó la ciudad, y las llamas eran visibles desde el palacio, tiñendo el cielo de un rojo apocalíptico. Nagako y su familia presenciaron la destrucción de su capital desde la distancia, un espectáculo infernal que marcó un punto de no retorno. El 25 de mayo, el fuego llegó aún más cerca. Una sección del Palacio Meiji, el corazón administrativo y ceremonial del complejo imperial, fue destruida por las bombas. La emperatriz y su esposo caminaron entre las ruinas humeantes de su propio hogar, un símbolo tangible de la derrota que se avecinaba. El silencio del palacio en estos días era pesado y denso. La información que recibían estaba filtrada, pero la devastación era innegable. La tragedia personal también golpeó a la familia imperial, con parientes y personal del palacio pereciendo en el conflicto. Nagako tuvo que procesar su propio duelo en privado, manteniendo una fachada de serenidad para el emperador, quien llevaba sobre sus hombros el peso de una nación al borde del colapso. Su rebelión silenciosa se convirtió en una forma de supervivencia, la capacidad de soportar lo insoportable sin quebrarse, de mantener la estructura de la familia imperial intacta, mientras el mundo a su alrededor se hacía cenizas. El 15 de agosto de 1945, la voz del emperador Hirohito, temblorosa y extraña, resonó por primera vez en las radios de todo Japón, anunciando la rendición incondicional. Para la nación fue el fin de la guerra. Para la emperatriz Nagako fue el fin de un mundo. Ella, que había sido criada para ser la consorte de un Arahitogami, un dios viviente, se encontraba ahora al lado de un hombre que debía renunciar a su divinidad para salvar a su pueblo. Este fue el momento más profundo y desgarrador de su vida. Una crisis existencial que sacudió los cimientos de su identidad. El palacio se sumió en un estado de shock y profunda incertidumbre. El futuro era una página en blanco, y el miedo a lo que harían las fuerzas de ocupación estadounidenses era palpable. ¿Sería juzgado el emperador como un criminal de guerra? ¿Sería abolida la monarquía más antigua del mundo? En medio de este caos, Nagako se convirtió en el ancla silenciosa de Hirohito. Mientras él se preparaba para su histórica reunión con el general Douglas MacArthur, un encuentro que determinaría el destino del trono, ella permaneció a su lado, ofreciendo un apoyo mudo, pero inquebrantable. El 1 de enero de 1946, el emperador emitió la Declaración de Humanidad, o Ningen Sengen, renunciando formalmente a su estatus divino. Para Nagako, esto significaba que su esposo ya no era el descendiente directo de la diosa Amaterasu, en un sentido literal, sino un símbolo mortal del Estado. Su papel como emperatriz cambió irrevocablemente. Ya no era la suma sacerdotisa al servicio de un dios, sino la esposa de un monarca constitucional. Esta transición fue una de las mayores pruebas de su rebelión silenciosa. Tuvo que desaprender siglos de tradición y protocolo sagrado. Tuvo que aceptar que el misterio y la distancia que rodeaban al trono debían ser reemplazados por una nueva forma de conexión con el pueblo. La mujer que había vivido toda su vida detrás del velo del misticismo imperial, ahora tenía que prepararse para enfrentar al mundo como una igual. Una transformación personal tan sísmica como la derrota de su nación. Con la divinidad del emperador oficialmente desmantelada, comenzó una de las campañas de relaciones públicas más extraordinarias del siglo XX. La humanización de la familia imperial japonesa, impulsada por el cuartel general de las potencias aliadas y ejecutada por una renovada agencia de la Casa Imperial. La estrategia buscaba transformar a los remotos descendientes de los dioses en una familia modelo, accesible y cercana al pueblo.
Para la emperatriz Nagako, este nuevo rol era profundamente antinatural. Su educación se había centrado en el recato, la distancia y la perfección ceremonial. Ahora se le pedía que sonriera para las cámaras, que se mostrara en situaciones cotidianas y que interactuara directamente con sus súbditos, que ya no lo eran en el sentido tradicional. Las primeras fotografías publicadas bajo esta nueva directriz mostraban a la familia imperial en un entorno casi burgués. El emperador, revisando documentos, la emperatriz tejiendo, los hijos leyendo libros. Estas imágenes, diseñadas para proyectar normalidad, eran completamente escenificadas y para Nagako representaban una violación de la dignidad imperial. Su incomodidad era a menudo visible en su postura rígida y su sonrisa forzada. Su rebelión silenciosa ahora consistía en encontrar un equilibrio entre las nuevas exigencias y su arraigado sentido del decoro. Acompañó al emperador en sus giras por el país devastado por la guerra. Juntos visitaron fábricas, minas, escuelas y orfanatos. Para muchos japoneses, era la primera vez que veían a su emperatriz en persona. Su presencia, aunque a menudo silenciosa y reservada, era un poderoso símbolo de continuidad y consuelo. Sin embargo, cada aparición pública era un desafío. Nagako, acostumbrada a la perfección del kimono, tuvo que adoptar un vestuario de estilo occidental, con sombreros y trajes de 2 piezas, que le resultaban extraños. Tuvo que aprender a navegar por multitudes, a estrechar manos y a escuchar las historias de sufrimiento de la gente común, rompiendo barreras que habían existido durante más de 1000 años. Fue una transformación forzada y a menudo dolorosa, pero Nagako la asumió con la misma disciplina con la que había afrontado todos los deberes de su vida, adaptando su silenciosa fortaleza a las necesidades de un Japón que renacía de sus cenizas. La muerte de la princesa Shigeko sumió a la emperatriz Nagako en un profundo duelo personal. Pero el trono del crisantemo no se detiene por el dolor de una madre. El implacable engranaje del protocolo imperial, supervisado por la agencia de la Casa Imperial o Kunaicho, exigía que la vida pública continuara sin interrupciones. Este fue uno de los momentos más crueles y reveladores de la vida de Nagako, donde la mujer se vio completamente eclipsada por la emperatriz. Mientras su corazón estaba roto, su rostro debía permanecer como una máscara de serenidad impasible para el pueblo japonés. Los rituales funerarios se llevaron a cabo con la solemnidad y la distancia que dictaba la tradición. No hubo muestras públicas de llanto desconsolado por parte de la emperatriz. Tal exhibición de emoción personal se consideraba una debilidad impropia de su posición. Pocos días después de perder a su hija, Nagako tuvo que reanudar sus deberes oficiales. La vemos en fotografías de la época, asistiendo a ceremonias, recibiendo a dignatarios, plantando arroz ceremonial, con una expresión de calma forzada. Cada sonrisa protocolaria, cada inclinación de cabeza, era un acto de inmensa autodisciplina. Esta dicotomía entre su tormento interno y su deber externo era la esencia de su existencia. Su rebelión silenciosa no consistía en gritar contra la injusticia de su destino, sino en soportarlo con una dignidad que ocultaba una profunda fractura emocional. El mundo exterior solo veía a la emperatriz cumpliendo con su rol, pero dentro de los muros del palacio, el personal era testigo de una tristeza que impregnaba el ambiente. Nagako se refugió aún más en sus pasiones privadas, como la pintura y la caligrafía, canales a través de los cuales podía expresar los sentimientos que le estaban vedados en público. La tragedia de Shigeko no solo le arrebató a una hija,
sino que también reforzó las cadenas invisibles de su posición, recordándole de la forma más brutal que para una emperatriz de Japón, el deber siempre y trágicamente estaría por encima del duelo. Tras la sombra del duelo por su hija, un nuevo desafío, de una naturaleza completamente diferente, surgió en el horizonte de la emperatriz Nagako. Este no era un desafío de pérdida, sino de cambio, un cambio que amenazaba con resquebrajar los cimientos milenarios del propio palacio imperial. El príncipe heredero Akihito, su amado hijo y futuro emperador, se había enamorado. Y su elegida no era una princesa de sangre noble, ni una descendiente de la antigua aristocracia Kuge, de la que provenía la propia Nagako. Era Michiko Shoda, la hija de un rico industrial, una plebeya. La noticia, que estalló en 1958, fue un terremoto para la conservadora corte imperial. Para Nagako y la vieja guardia, la idea era impensable. Durante siglos, las consortes imperiales habían sido cuidadosamente seleccionadas de un grupo muy reducido de familias aristocráticas para preservar la pureza y la santidad de la línea de sangre imperial. La llegada de Michiko, apodada la Molinera por algunos cortesanos despectivos en referencia al negocio de harina de su familia, era vista como una intrusión, una mancha en la tradición. Nagako, como encarnación de esa tradición, se encontró en el centro de la oposición, aunque públicamente no podía contradecir la decisión de su hijo, que contaba con el apoyo del emperador Hirohito y del Consejo de la Casa Imperial. Su desaprobación era un secreto a voces dentro de los muros del palacio. Se dice que consideraba que la familia Shoda no era digna y que Michiko carecía de la formación y el linaje necesarios para ser la futura emperatriz. Este no era solo un asunto de esnobismo, era una defensa férrea de un mundo que se desvanecía. Nagako veía en Michiko el símbolo de un Japón moderno que no entendía ni aceptaba, un Japón donde el mérito y el amor podían pesar más que la sangre. La amenaza de Michiko no era personal, era sistémica. Representaba una ruptura con el pasado que Nagako había jurado proteger. El compromiso se anunció y el pueblo japonés lo celebró con euforia. Pero para la emperatriz comenzaba una nueva y larga batalla, una lucha silenciosa para preservar las antiguas costumbres frente a la inminente marea de la modernidad. Con el matrimonio del príncipe heredero Akihito y Michiko Shoda en 1959, el Palacio Imperial se convirtió en el escenario de una prolongada y sutil contienda, una guerra fría entre dos mujeres que representaban dos eras de Japón. Por un lado, la emperatriz Nagako, guardiana de la tradición inmutable, producto de una aristocracia que medía el valor en generaciones de linaje. Por el otro, la princesa heredera Michiko, la cara de la nueva nación, educada, moderna y decidida a forjar su propio camino. La tensión entre suegra y nuera se convirtió en la comidilla de la prensa y en una fuente de inmenso estrés para Michiko. Nagako, junto con su círculo de damas de compañía de la vieja escuela, supuestamente sometió a Michiko a una intensa presión y a una crítica constante, aunque siempre velada. No eran ataques directos, sino una guerra de desgaste, librada en el campo de batalla del protocolo. Cada gesto de Michiko era analizado, su forma de vestir, de hablar, de inclinarse, su deseo de criar a sus propios hijos, rompiendo la tradición imperial de separarlos de sus padres, fue visto como un acto de rebeldía inaceptable. Se decía que Nagako criticaba a su nuera por ser demasiado asertiva, por hablar más que el príncipe heredero en público, o por elegir sus propios guantes en lugar de aceptar los seleccionados por los chambelanes.
Estos actos, triviales para el mundo exterior, eran graves infracciones al código no escrito del palacio. La presión sobre Michiko fue tan inmensa que sufrió varias crisis nerviosas. La más notable fue en 1963, cuando perdió la voz durante meses debido al estrés, un episodio que el palacio atribuyó a su segundo embarazo, pero que muchos interpretaron como una manifestación física de su angustia. Nagako no era una figura malvada en este drama. Era una mujer defendiendo el único mundo que había conocido. Su rebelión en esta etapa de su vida era contra la modernización que Michiko encarnaba. Para ella, el estricto protocolo no era una jaula, sino el armazón que sostenía la dignidad del trono. La Guerra Fría entre las dos emperatrices, la reinante y la futura, demostró el profundo y doloroso choque cultural que se vivía en el corazón de la institución más antigua de Japón. El año 1971 marcó un punto de inflexión sin precedentes para la monarquía más antigua del mundo. Por primera vez en la historia, un emperador japonés en el trono, Hirohito, junto a la emperatriz Nagako, emprendió una gira internacional que los llevaría a 7 países europeos y a Estados Unidos. Este viaje no era una simple visita diplomática, era una declaración audaz, un acto simbólico que buscaba romper las cadenas del aislamiento autoimpuesto y de la desconfianza de la posguerra. Para Nagako, que había vivido casi toda su vida tras los muros del Palacio Imperial, esta experiencia representó una apertura al mundo exterior de una magnitud inimaginable. Acostumbrada a un protocolo inmutable y a una interacción pública mínima, de repente se encontraba en el escenario mundial, saludando a multitudes y reuniéndose con líderes como el presidente Richard Nixon y la reina Isabel II. El desafío era monumental. En Europa, las cicatrices de la Segunda Guerra Mundial aún estaban frescas, y la pareja imperial enfrentó protestas y una fría recepción en algunos lugares, como los Países Bajos. A pesar de la tensión, Nagako mantuvo una compostura impecable. Su dignidad silenciosa y su gracia estoica se convirtieron en su armadura y en su principal herramienta diplomática. Vestida con una mezcla de kimonos tradicionales y trajes de estilo occidental, su sola presencia transmitía un mensaje de continuidad y respeto por la tradición japonesa, mientras que el viaje en sí mismo señalaba un deseo de modernización y reconciliación. Este tour fue una rebelión silenciosa contra siglos de tradición que mantenían al emperador como una figura divina y remota, inaccesible no solo para el mundo, sino también para su propio pueblo. Al pararse junto a su esposo en suelo extranjero, Nagako no solo actuó como consorte, sino como una pieza clave en la reinvención de la monarquía japonesa, ayudando a transformarla de una institución mística y militarista a una de buena voluntad y diplomacia cultural. Tras la agitación de la posguerra y la apertura diplomática de los años 70, la vida del emperador Hirohito y la emperatriz Nagako entró en una fase de tranquila rutina, marcada por el deber continuo y el avance de la edad. Estos fueron los años del ocaso, un período en el que su relación, forjada en medio de crisis nacionales y un protocolo asfixiante, se asentó en una compañía serena y profunda. Lejos de las grandes ceremonias, compartían intereses sencillos que revelaban las personalidades ocultas tras los títulos imperiales. Hirohito se dedicaba con pasión a su investigación en biología marina, mientras que Nagako encontraba consuelo y expresión en la pintura tradicional japonesa, el Nihonga y la caligrafía. El Palacio Imperial se convirtió en un santuario donde podían ser, hasta cierto punto, una pareja de ancianos compartiendo sus últimos años. Sin embargo,
El deber nunca desaparecía. Continuaron asistiendo a eventos públicos, aunque con menor frecuencia. La salud de ambos comenzó a declinar. Nagako sufría de problemas en las piernas y la espalda, lo que dificultaba su movilidad, pero a menudo soportaba el dolor en silencio para acompañar a su esposo. Su presencia a su lado era una constante, un símbolo de estabilidad para una nación que había experimentado una transformación radical bajo el largo reinado de Hirohito, la era Showa. A medida que la salud del emperador se deterioraba visiblemente en la década de 1980, el papel de Nagako se transformó en el de una cuidadora devota. Soportó la angustia de ver al hombre que había sido considerado un dios viviente volverse frágil y mortal. Cada aparición pública suya durante este tiempo era una demostración de lealtad inquebrantable, una última rebelión silenciosa contra la fragilidad humana y el paso del tiempo. Su estoicismo ante la inminente pérdida de su compañero de más de 6 décadas fue el acto final de servicio de una emperatriz que había dedicado toda su vida al trono y al hombre que lo ocupaba. El 7 de enero de 1989, el emperador Hirohito falleció, poniendo fin a la era Showa, la más larga en la historia de Japón. Para la emperatriz Nagako, fue el fin de una vida compartida durante 65 años. Con la ascensión de su hijo Akihito al trono del crisantemo, ella recibió el título de emperatriz viuda y el nombre póstumo de Kojun, que significa fragancia pura o emperatriz compasiva. Su rol cambió drásticamente. De ser la consorte activa, pasó a ser el símbolo viviente de una era pasada. Abrumada por el dolor y su propia salud en declive, se retiró casi por completo de la vida pública. Su aislamiento no fue solo una cuestión de luto personal. Se convirtió en la encarnación de la tradición imperial en un momento en que la monarquía se modernizaba rápidamente bajo el nuevo emperador, y especialmente la nueva emperatriz, Michiko. La relación entre Nagako y su nuera, la primera plebeya en casarse con un heredero al trono, fue notoriamente compleja. Fuentes del palacio y biografías posteriores revelaron las tensiones existentes, a menudo atribuidas a la estricta adhesión de Nagako y los funcionarios de la vieja guardia de la agencia de la Casa Imperial a un protocolo arcaico. Michiko, con su estilo más cercano y accesible, representaba una ruptura con el pasado que Nagako, como producto de la aristocracia y de un sistema rígido, parecía desaprobar. Nagako se convirtió de facto en la guardiana silenciosa de las tradiciones que ella había defendido toda su vida. Su reclusión en el Palacio Fukiage era un recordatorio constante del antiguo orden, mientras su hijo y su nuera se esforzaban por crear una monarquía para el pueblo. La emperatriz viuda representaba la mística, la distancia y la rigidez de la era Showa. Su silencio en estos años fue profundo, una manifestación de su lealtad a un mundo que desaparecía, una última y pasiva resistencia al cambio inevitable que barría la institución que ella había servido con una devoción inquebrantable. La emperatriz Nagako, quien recibió el nombre póstumo de Kojun, falleció el 16 de junio del año 2000 a la edad de 97 años, convirtiéndose en la emperatriz consorte más longeva de la historia de Japón. Su vida abarcó casi todo el siglo XX, un periodo de transformación tumultuosa para su nación y para la monarquía. Su legado es complejo, a menudo eclipsado por la figura monumental de su esposo, el emperador Showa. Sin embargo, su historia es la de una rebelión silenciosa, no contra la corona, sino por su supervivencia y su propia dignidad dentro de ella. Su primera rebelión fue su propia existencia como emperatriz. Al dar a luz a un heredero varón,
Akihito, después de 4 hijas, desafió y finalmente hizo irrelevante el sistema de concubinas imperiales, asegurando que su linaje directo continuara en el trono. Soportó la humillación pública y la presión de los conservadores del palacio, pero su perseverancia redefinió el papel de la emperatriz para las generaciones futuras. Su rebelión continuó en su estoica resistencia durante y después de la Segunda Guerra Mundial. Mientras el mundo veía a su esposo como un líder de guerra, ella proyectaba una imagen de madre y matriarca de la nación, una figura de continuidad cultural que ayudó a humanizar una monarquía que luchaba por su supervivencia. Soportó la derrota, la ocupación y la renuncia a la divinidad de su esposo con una gracia inquebrantable que fue fundamental para la estabilidad de la institución. Incluso en su vejez, su conservadurismo y su defensa de la tradición frente a la modernización de la emperatriz Michiko pueden ser vistos como un acto final de resistencia, una lucha por preservar la esencia de la monarquía tal como ella la entendía. Su legado no está en discursos o reformas, sino en su resistencia pasiva, en su capacidad para aguantar. Fue una mujer que navegó desde un mundo de dioses vivientes hasta la era de la diplomacia global. Todo mientras estaba atrapada en la jaula dorada del protocolo. La rebelión de Nagako fue la del junco que se dobla en la tormenta pero no se rompe, asegurando que el trono del crisantemo, la monarquía más antigua del mundo, perdurara.